¿Qué elegirías tú? ¿Una vida larga sin Cristo o una vida breve pero sostenida por las manos del Redentor? En Japón del siglo XVII, pronunciar el nombre de Jesús no era un acto de fe, era una sentencia de muerte. Aún así, una joven de apenas 23 años tomó una decisión que desconcertó a todos. Nadie la traicionó, ella misma se entregó, no por desesperación, sino por amor a una iglesia perseguida que se estaba quedando sin esperanza. Su martirio fue brutal, pero lo que sucedió después estremeció incluso a sus verdugos. Esta es la historia de alguien que decidió que valía más morir con Cristo que vivir sin él. Ella es Santa Magdalena de Nagasaki. El yugo de un cruel emperador, donde el ruedo se ahogaba en el viento, ya los templos no daban su grito, el acero impuso su ley, pero el nombre de Dios lo infinito florecía en la humilde grey. Firmes ante el oscuro vendaval, Magdalena grabó su destino, si morir es el santo camino, triunfaremos al fin del umbral. Magdalena nació en Nagasaki hacia 1611, en una ciudad que había llegado a ser uno de los principales centros del cristianismo japonés. Desde la llegada de San Francisco Javier en 1549, la semilla del evangelio había germinado con una fuerza extraordinaria. Conversiones numerosas, comunidades fervorosas, presencia misionera constante de jesuitas, franciscanos y dominicos. Nagasaki se convirtió en un lugar emblemático para la fe cristiana en Japón, pero a inicios del siglo XVII, el shogunato Tokugawa, consolidado en el poder, comenzó a ver el cristianismo como una amenaza al orden público y cultural del país. En 1614 se promulgó el edicto de expulsión de los misioneros y la prohibición oficial del cristianismo. Los fumie, planchas con imágenes de Cristo o de la Virgen, se convirtieron en instrumentos para forzar la apostasía pública. Pisarlos era la prueba de renuncia de la fe. Negarse a pisarlos era una condena de muerte. Sobre Magdalena de Nagasaki ni siquiera conocemos su nombre japonés, la persecución lo borró. Las crónicas conservaron únicamente el nombre que nadie pudo arrebatarle, el que recibió en el bautismo, el nombre cristiano de Magdalena. Magdalena vino al mundo cuando la luz del evangelio comenzaba a ser sofocada por una persecución sistemática y organizada. Siendo aún una niña, según las crónicas martiriales y la tradición conservada por la iglesia, su familia fue duramente golpeada por la persecución contra los cristianos. Las fuentes coinciden en que provenía de un hogar profundamente arraigado a la fe, marcado por el testimonio de quienes prefirieron sufrir antes que renunciar a Cristo. Por ello, ella quedó huérfana. Sin embargo, su infancia no fue solamente sombra y temor. Como toda niña, conoció también la alegría sencilla, el correr con otros niños por los campos, el contemplar los paisajes serenos de su tierra, el aprender a rezar con una sonrisa y descubrir poco a poco la belleza de Cristo en la vida cotidiana. En medio de la amenaza constante, hubo momentos de paz, de juego, de aprendizaje y de inocencia que fueron sembrando su corazón libre y con un amor profundo hacia Dios. Creció en un contexto donde los hijos de los cristianos eran vigilados con especial atención. Fue acogida por fieles que vivían en la clandestinidad, manteniendo reuniones discretas y transmitiendo la doctrina en condiciones de extremo riesgo. Aún así, su formación cristiana no nació del miedo, sino de una experiencia viva y alegre de comunidad, donde la fe se aprendía tanto en la oración como en la convivencia fraterna. Magdalena, catequista en la clandestinidad. Desde muy joven, Magdalena comenzó a colaborar activamente con las comunidades cristianas ocultas. En ese entonces su labor consistía principalmente en instruir a otros en la fe, una tarea que hoy llamaríamos catequista, ayudando a preparar a los fieles para los sacramentos cuando era posible y sosteniendo con el don del consejo a quienes ya no tenían acceso regular a los sacerdotes. En aquel tiempo la presencia de los sacerdotes era extremadamente escasa. Las comunidades cristianas podían pasar meses e incluso años sin poder confesarse ni recibir la Eucaristía. Por eso, cuando algún sacerdote misionero lograba entrar clandestinamente, era recibido con un respeto profundo y un amor inmenso por los sacramentos que traía consigo. Según relatan las crónicas misioneras, las confesiones incluso se realizaban con ayuda de pequeños relojes de arena, para hacerlas breves, pues eran muchos los que esperaban y el tiempo era vital para no ser descubiertos. Hoy, en cambio, tenemos la posibilidad de acceder con facilidad a la confesión y a la misa casi todos los días. Esto nos advierte que lo que es cotidiano puede perder impacto en nuestro corazón. Por eso, aquellos cristianos perseguidos valoraban cada sacramento como un don irrepetible, cada misa como un tesoro frágil que podía desaparecer en cualquier momento. Sabían bien que allí se cumplían las palabras de Cristo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre.
Por eso no es difícil comprender cómo Magdalena de Nagasaki aprendió a atesorar cada celebración eucarística como un regalo único, sin saber si sería la última vez que recibiría el pan de vida. Ese mismo pan que los primeros cristianos, como recordaba San Ignacio de Antioquía, un discípulo directo del apóstol San Juan, llamaban ya en los primeros siglos medicina de la inmortalidad a la Eucaristía. Esto no hace más que confrontarnos a nosotros mismos. ¿La Eucaristía sigue siendo el centro de nuestra vida espiritual? Para Magdalena lo era, aun cuando era escasa y de difícil acceso. Por eso cuidaba la gracia como un tesoro y llevaba la comunión en su corazón. Durante años, Magdalena logró evadir la captura, consciente de que ser descubierta podría significar la muerte. Su vínculo con los dominicos y la consagración como terciaria. En medio de la persecución, algunos misioneros dominicos lograron ingresar clandestinamente a Japón. Entre ellos se encontraba Giordano Anzaloni, con quien Magdalena tuvo contacto. Bajo su guía espiritual, pidió ser admitida como terciaria dominica, es decir, como laica consagrada según la espiritualidad de la orden de predicadores. No existían conventos ni ceremonias públicas. Su profesión fue discreta, real y profundamente comprometida. Desde entonces su servicio a las comunidades cristianas se intensificó. Ayudaba a organizar reuniones clandestinas, servía como enlace entre comunidades cristianas ocultas, instruía en la fe con la catequesis, facilitaba la comunicación entre fieles y misioneros, servía a los enfermos y ancianos, sostenía espiritualmente a los cristianos, colaboraba para que cuando un misionero lograba entrar, los fieles estuvieran preparados para confesarse y recibir los sacramentos. Una misión que hoy día también realizan nuestros catequistas laicos. Pero el momento se acercaba, la entrega voluntaria. En 1634, la persecución volvió a recrudecerse. Las autoridades ya no solo buscaban cristianos, buscaban quebrarlos. Las torturas se multiplicaron para arrancar nombres, direcciones, declaraciones. El miedo se convirtió en la herramienta oficial del gobierno. Magdalena no había sido descubierta, nadie la había señalado, nadie la había traicionado. Y sin embargo tomó una decisión que desconcierta incluso hoy. Se presentó voluntariamente ante las autoridades y declaró que era cristiana. No lo hizo por desesperación, no fue un arrebato, fue un acto lúcido, libre y profundamente caritativo. Sabía que mientras la buscaran, otros serían torturados. Sabía que su silencio y sus huidas costaban sufrimiento ajeno. Sabía que su entrega podía detener parte de ese dolor. Tras entregarse fue interrogada con violencia. Le golpearon, le azotaron y la presionaron durante días para que delatara a más cristianos y renegara de su fe. Le ofrecieron conservar su vida si renegaba de Cristo. Magdalena se negó con firmeza. Para ella, ninguna promesa podía pesar más que su fidelidad a Dios. Ella no cedió. En ese momento, las palabras de Cristo parecían resonar en su interior con una claridad inmensa. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 11-12. En prisión, Magdalena permanecía serena. No había en ella odio ni desesperación, sino una paz que desconcertaba incluso a quienes la vigilaban. Así llegó el día de su martirio. La llevaron a someterse al tsurushi, una tortura pensada no para matar rápido, sino para quebrar el alma. La iban a colgar boca abajo en un foso inmundo, atada por los pies, con una incisión detrás de la oreja para impedir que la sangre le hiciera perder el conocimiento. El dolor era constante, la posición insoportable, el olor nauseabundo, el paso del tiempo interminable. Porque los registros históricos describen que en ese hoyo solían colocar excremento humano y animal, orina acumulada, agua estancada y lodo, restos orgánicos en descomposición. Todo aquello generaba un hedor insoportable, infecciones, náuseas constantes y mareo, que se sumaban al dolor de estar suspendido de cabeza por horas o por días. Este contexto nos ayuda a entender la magnitud del sufrimiento que vivieron mártires como Santa Magdalena de Nagasaki. Todo con una intención clara: que pidiera bajar y que renegara de Cristo, que pronunciara una sola palabra de apostasía. Pero como refieren las crónicas, Magdalena permaneció alrededor de 13 días. Ella resistió mucho más tiempo de lo que cualquier persona soportaba normalmente en ese tormento. Y eso fue precisamente lo que dejó atónitos a sus verdugos. El tsurushi estaba diseñado para quebrar la voluntad en pocas horas o a lo mucho en un par de días. Esto los estremeció porque en ella no funcionó. Su resistencia no puede entenderse
solo en términos físicos. La Iglesia ha visto siempre en el martirio la acción misteriosa de la gracia, y en Magdalena resplandece con claridad el don de fortaleza del Espíritu Santo, que sostiene al creyente cuando las fuerzas humanas ya no bastan, haciéndola partícipe de los sufrimientos de Cristo, como enseña la Iglesia cuando afirma que el mártir se une íntimamente a la pasión del Señor. Catecismo de la Iglesia Católica, 2473. Así duró 13 días consciente, 13 días orando, 13 días donde su cuerpo parecía vencido, pero su espíritu permanecía inexpugnable. Su cuerpo estaba suspendido en el foso, pero su alma estaba firmemente unida a aquel que también fue levantado en un madero por su amor a la humanidad. Mientras algunos pierden la fe por un favor no concedido o por problemas pasajeros, Magdalena nos recuerda que cuando la mirada está puesta en lo eterno, no vale la pena renunciar por nada. Ningún problema de esta tierra puede compararse con la esperanza de vida eterna. No hay dolor en la tierra que el cielo no pueda sanar. Los verdugos estremecidos y desconcertados, pues Magdalena no gritaba, no maldecía, no suplicaba. Ella rezaba y desde el fondo de aquella fosa animaba a otros prisioneros a no ceder. Su dolor se convirtió en predicación, su sufrimiento en catequesis viva. Ahora llega su muerte. Las crónicas narran que el 16 de octubre de 1634, casi 2 semanas suspendida entre el cielo y la tierra, Magdalena entregó su espíritu. Tenía alrededor de 23 años. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al mar. Era una práctica frecuente de aquel gobierno para impedir cualquier forma de veneración posterior a sus restos. Pero aquello que querían borrar se volvió eterno, porque en aquel foso oscuro, una joven japonesa que instruía a otros en la fe había demostrado hasta dónde puede llegar un corazón que ama a Cristo más allá de su propia vida. Su martirio dejó una profunda huella en la comunidad cristiana de Nagasaki. Cuando tiempo después los misioneros lograron recoger los relatos de lo ocurrido, su memoria ya era venerada con especial cariño. Con el paso de los años, muchos comenzarían a llamarla la Flor de Nagasaki. Magdalena fue canonizada por San Juan Pablo II el 18 de octubre de 1987 como parte de los 16 mártires dominicos de Japón. El martirologio romano la recuerda el 16 de octubre como virgen y mártir, catequista y terciaria dominica. Santa Magdalena de Nagasaki y San Martín de Porres compartían un detalle que muchos pasan por alto. Ambos pertenecían a la Tercera Orden de Santo Domingo. No eran sacerdotes ni religiosos de coro, sino laicos consagrados que abrazaron con radicalidad el espíritu dominicano, oración, penitencia y amor total a Cristo. Martín lo vivió sirviendo a los pobres de Lima, Magdalena sosteniendo la fe de los cristianos perseguidos en Japón hasta el martirio. 2 continentes, una misma entrega y un corazón completamente rendido ante Dios. La biografía de San Martín de Porres ya la puedes encontrar en mis videos. Santa Magdalena de Nagasaki no dejó escritos, no fundó congregaciones, no tuvo un púlpito visible y sin embargo su vida entera parece un comentario viviente del catecismo de la Iglesia. Cuando la Iglesia enseña que el martirio es el supremo testimonio dado a la verdad de la fe, en el numeral 2473 del catecismo está describiendo exactamente lo que ocurrió durante aquellos días en el foso oscuro donde ella no renegó de Cristo. Magdalena no era religiosa ni misionera oficial, ella era laica. Su figura es profundamente actual porque el catecismo recuerda que los laicos participan en la misión sacerdotal, profética y real de Cristo y están llenos a anunciar el evangelio en medio del mundo. Numeral 900 y 905 del catecismo. Su labor permitió que la Iglesia siguiera viva en pequeños grupos ocultos, porque la Iglesia está presente en las comunidades pequeñas y pobres donde se reúnen en el nombre de Cristo. Numeral 830 y 832. La Iglesia se sostiene por corazones de los fieles. Así todo comenzó el día de su bautismo, el sacramento que nos incorpora para ser siempre a Cristo y nos hace partícipes de su misión, pues los bautizados son hechos partícipes del sacerdocio de Cristo. Numeral 1268. Magdalena vivió hasta el extremo lo que recibió siendo niña. Para finalizar, su vida entera nos recuerda la importancia de la fidelidad. Fidelidad cuando nadie ve, fidelidad cuando cuesta, fidelidad cuando parece que todo se ha perdido. Por eso, con el paso del tiempo, muchos piden su intercesión como protectora de los catequistas, también de los laicos que transmiten la fe en ambientes hostiles y de quienes sostienen comunidades cristianas en silencio y sin reconocimiento. Así, esta crónica llega a su fin. Querida comunidad, este proyecto comenzó sin intención de crear contenido, mi cuenta simplemente llevaba mi nombre. Con el tiempo, al empezar a compartir la vida de los santos, añadí la palabra católico, como un juego de palabras de cristiano católico. Después de un año, este proyecto ha crecido en gran medida, por eso decidí cambiar el nombre para reflejar mejor lo que aquí hacemos y evitar conflictos con la marca CR7. A partir de ahora, mis redes llevarán el nombre de Crónicas de Santos.
Este nuevo nombre describe mejor la misión del proyecto y la enfoca aún más en lo verdaderamente importante, Cristo y el testimonio de los santos. Ahora sí me despido, si este video te ha gustado compártelo para que estas historias no queden en el olvido y sigan inspirando corazones. También te invito a ver uno de mis primeros videos dedicado al primer santo coreano, San Andrés Kim Tae-gon. Ahí podrás conocer mejor el contexto que vivieron estos santos japoneses. Que la memoria de estos testigos nos anime a amar cada día más a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te ha hablado Fer y que Santa Magdalena de Nagasaki, catequista valiente, ruegue por todos nosotros quienes acabamos de escuchar su historia. Cuando el miedo gobernaba la ciudad y creer en un destino a la suerte, hubo almas que eligieron amar, aunque el mundo les diera la muerte. Los cruces ya no estaban a vista, los templos callaban su voz, pero en las casas ardía en secreto la llama viva del Dios Salvador.